Hola, aquí estamos en el espacio Remen Remen, ya, en vista de que ayer, o no, anteayer, con la luna nueva iniciamos esta forma de trabajo psíquico, ¿ya? En donde se propuso, es un pequeño resumen de lo que hablamos en el primer Remen Remen. Luna nueva el lunes, hicimos entonces, le intencionamos el trabajo de saber quiénes somos y también votar aquello que no somos, despegarnos, desapegarnos, desprogramarnos, ¿ya? Y encontramos entonces ahora, nos encontramos con un trabajo de las personas que me han hecho reporte, que también me pasó a mí, en el enfrentamiento con nuestros propios miedos a nuestros poderes. ¿Y qué está pasando? Que se están encontrando con visualizaciones, con pesadilla y con la vida que los exige allá afuera, a sacar una parte que no conocen y cuando no conocemos algo nos da miedo. ¿Ustedes vieron esa película de monito animado? Que eran unos cavernícolas que a todo lo nuevo le decían, cuidado, es nuevo, qué miedo. Ya, nosotros tenemos en el sistema nervioso, en nuestro sistema que se está recién uniendo en ambos lados del cerebro, aún persiste una respuesta del sistema nervioso que trabaja por separado. Estamos tratando de unir. Y la única forma de unir un lado con el otro es conocer nuestras partes, que conversen, que se hagan una amistad profunda, que se enamoren entre sí y que hagan un trabajo en conjunto, que sea colaborativo nuevamente, como era antes, por eso digo nuevamente, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Algunas personas me reportan, tuve una visión, estaba meditando y me apareció una cosa, ya, lo que aparezca son ustedes mismos en el interior. Todos los trabajos con la luna se van a referir al interior psíquico del humano. La psique es el alma que necesita desplegarse para encarnarse en el cotidiano, para sacar ese interior que está escondido en una especie de cuento fantasioso adentro, que es pesadillesco a veces y que a veces también es surrealista, pero necesita ir a la encarnación, a que se manifieste en el exterior. Así que estamos con circulación psíquica. ¿Qué significa? Ahí puedo leer los chats, hoy día sí puedo, ya, después lo voy a leer. ¿Qué significa circulación psíquica? Que se despliega el contenido que ha estado oculto en los laberintos de la mente subterránea, en los archivos, y se empieza a desplegar la filmoteca, ¿no? Se vuelve frontal el contenido. Lo primero, lo más fácil que nosotros tenemos como humanos, la ventaja en realidad, que podemos soñar. Entonces vienen las pesadillas, pero también aparece a veces en el estado meditativo. O sea, hay un caso de una persona que me dijo que hizo el acto psicomágico, estaba meditando el otro día y en la meditación tuvo una aparición de un elemento un personaje que le dio susto. En las mujeres que estén trabajando el masculino van a aparecer estos masculinos que les da pavor, ¿ya? Por ABC motivo, no importa, porque caso a caso lo van a ir resolviendo de manito del guía. Lo importante es que la actitud sea de recepción y de el pánico, Dios Pan, que habla por la oreja derecha, ahí, decirle, háganse así en esta parte del cerebro, ¿no? En esta parte y cálmenlo y atraviesen el pánico. En los hombres va a aparecer quizás una mujer media así. Bueno, lo que estén trabajando, el femenino, el masculino, algún territorio, ¿ya? Cuidado es nuevo, qué miedo, qué buena. Sí, vayan a ver esa película. Se llaman Los Crooks. Entonces, tiene sus razones la película y es real que nosotros tenemos construido un sistema biológico, adoctrinamos nuestro sistema nervioso a tenerle miedo a lo desconocido, porque somos descendientes de una humanidad que se levantó bajo un cataclismo, ¿ya? Entonces, en la mirada, pero eso va a ser otro capítulo porque quiero concentrarme en el trabajo que están haciendo, ¿ya? Eh,
Después vamos a hablar de las civilizaciones antediluvianas que se están levantando en nuestra memoria, las categorías también que tenemos de manejo de eso, ¿no? De la memoria del alma. Pero concentrémonos en la psiqui. Luna nueva es la luna que gobierna en Esenio, ¿no? En comunidad esenia, en genética esenia, es María Magdalena. Más allá de la religión, limpian a los personajes, a las matrices álmicas que han encarnado como maestros y maestras, limpianlo de toda religión. Sáquenlos de ahí y mírenlos limpiamente, porque todos estamos conectados a esas historias por diferentes tramos de existencia, ¿ya? María Magdalena representa la fase lunar de la maduración en lo nuevo, es la nueva representación, ¿no? Ella es parte de la resurrección de Cristo, es la resurrección de la pareja mística. Entonces, habla de una mujer, de un femenino, ¿ya? Porque esto es para hombres y mujeres y da lo mismo, que estemos nosotros encarnando en la tierra. María Magdalena representa la energía de la creatividad, de la procreación. Es el femenino fértil, es el que tiene los cojones, ¿no? El coraje de aventurarse hacia lo nuevo. Por eso que cuando nos proponemos lo nuevo y votamos lo viejo, entramos en pánico. Aparece, oh, no sé el camino. Esta parte de mí no la conozco y me asusto. ¿Ya? Denle la manito a María Magdalena. Los que ya tienen contacto con ella, los que no, denle la manito al misterio. Propónganse abrir valientemente lo que aún no conocen de ustedes. No sabemos mucho de nosotros. Los que hemos hecho camino de autoconocimiento, sabemos todo lo que nos falta. Y eso nos entusiasma, porque no hay nada más fascinante que darle la oportunidad al alma de caminar por lo nuevo. Porque creamos nuevas formas de responder ante los antiguos problemas de siempre. ¿Ya? Cuando tengan el develamiento de algo nuevo, relájense en el miedo. O sea, es normal, ya me dio susto, pero no significa nada más que miedo a lo desconocido. Y que también puede ser una manifestación, una representación emocional de un trauma. Y ahí son otras las señales que recibimos. Cuando algo se despliega en mí de la psiquis y tiene que ver con una conexión traumática, ¿ya? Empiezan otras rutas en el cuerpo a manifestarse. Por ejemplo, se me levantan las viejas dolencias. Cada uno de nosotros tiene un sistema de transmutación con los traumas y a veces va cambiando por temporada. Entonces hay gente que somatiza en el pulmón, en el intestino, en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio, qué sé yo, fatiga muscular, no sé qué. Cada vez que yo estoy enfrentándome a un estrés emocional, entonces mi sistema digestivo se alerta, ¿ya? Ahí tenemos el registro de un trauma que puede estar perfectamente pasando ahora, ¿ya? Puede estar pasando que me enfrento a algo nuevo porque por trauma, la primera vez que lo abrí en una encarnación, lo toqué un poquito, me pasó algo dramático, lo cerré. Y se ha ido abriendo de a poquitito durante las encarnaciones. Y como hoy día estamos dentro de un circuito galáctico donde todo está bastante acelerado en los procesos interiores, en el proceso del autoconocimiento, esto puede venir con mucha fuerza. Si es eso el caso, ya lo van a tomar desde el cuerpo, que es fascinante saber que, y es muy útil saber que si yo hago algo desde afuera, me va a afectar desde adentro, y si hago algo desde adentro, va a afectar en la afuera. Les pongo un caso. Yo en propio, ¿no? En este verano me decidí ordenar.
como le decimos con los amigos, el estado maricondo. Maricondo es una mujer, no sé si japonesa o china, que ordena y te enseña a ordenar, a guardar las cositas, a encajar cada cosa en su lugar, a votar también con amor, agradecimiento. Entonces hice un feroz maricondo porque sabía que iba a tener que ordenar adentro y se estaba empezando a ordenar todo adentro, pero lo hice afuera primero. A veces pasa que hago algo adentro y se manifiesta afuera, ¿ya? Entonces, si la develación de la luna nueva, porque acuérdense que la luna nueva es la oscuridad misma, no hay luna. ¿Qué significa que no hay luna? Que la luna está en su esencia primogénita, en su esencia misma, sin ser alumbrada por el sol, o sea, la oscuridad. Esa es la esencia lunar, por eso hay gente que le tiene miedo, ¿ya? Hay gente súper ignorante que dice que la luna es una cosa hechiza por no sé qué, Illuminati y grupo no sé qué, por favor. La luna mueve los océanos, ¿cómo no nos va a mover? Hoy día hablábamos con mi hermanita en Tel Aviv, hablábamos de eso. ¿Cómo vas a pretender que la luna no te movilice si mueve los océanos y nosotros somos agua oceánica? Tenemos los mismos componentes que el océano. ¿Ustedes han sentido una lágrima en la boca? Es agua de mar, ¿ya? Entonces, la luna nueva es oscura y para allá nos lleva. Claro, nosotros nos entusiasmamos y está bien también tener esa parte niña y decir, "Ah, vamos a lo nuevo, vamos a lo nuevo", pero obviamente nos vamos a enfrentar con ese terror de entrar al mundo desconocido. ¿Con qué sentido se navega la luna nueva? Con el corazón, que no necesita el registro anterior, que no necesita el mapa conocido, ni la visión ya adquirida, ni la domesticación ya dominada, ni una experiencia ya grabada a fuego en el sistema, ¿no? Que puede ir al misterio. Y María Magdalena es así, te da la manito, te hace cariñito y te lanza al abismo. Y uno entra a navegar en donde no se ve nada. ¿De qué requerimos también? De fe. La fe se practica, no es algo que yo pueda adquirir inmediatamente. La fe es práctica, ¿ya? Entonces, si todas las lunas nuevas yo me zambullo en el misterio de la psiqui, voy confiando en mí, voy incorporando el estado del emuná, la fe, que siempre va a requerir, la fe es el elemento esencial para atreverse a lanzarse al abismo, porque es una flecha que atraviesa fronteras humanas, rompe creencia, porque es ciega, que significa va sin ver, pero va sintiendo. ¿Ya? A ver, preguntita. Aprovechando que estoy viendo esto, ya, no hay más preguntitas. Bien, no sé si no las puedo ver. Bueno, espero poder ayudar en estos tiempos feroces de limpieza, de claridad. Es el año de la claridad. Ya, la página no responde, dice. Ya, ¿en qué íbamos ya? Va a venir el miedo, va a ser así, pero acuérdense que las emociones van y vienen. Entonces, si somos capaces de colar, de transmutar la primera impresión, por eso es tan importante anotar, ¿ya? Porque después cuando pasó el miedo, ya me calmé, me fui para afuera, puse las patitas en la tierra y pude entonces calmarme y relajarme. Entonces ahí lo escriben y entramos a picar, como se dice. Observo, empiezo a trabajar con el guía, este personaje, esta parte de mí que apareció, que obviamente que me va a sorprender porque no lo conozco, ¿ya? Esos son los consejos a seguir, pero le seguimos, ¿ya? Aquí está el Pablito ayudándome a ver. ¿Qué dice? Ya. Ya, estupendo. Qué misterio. Mira, mi reloj de la transmisión de YouTube paró al minuto 13:04 y sigue parado. Según el computador, yo estoy fuera. Bueno, ¿será que nos están ayudando también? La lata que esto no lo voy a poder subir porque no lo voy a poder grabar. No va a quedar guardado porque al terminar la emisión no sé qué va a pasar. ¿Ya?
Se quedó pegado, po. Se quedó pegado en un área, pero no en todas las áreas. Bueno, ahí vamos descubriendo cómo se hace esto. Mira, me sigue saliendo el cuadro que salí de la transmisión en vivo. Ya. Sigamos. Los que no han hecho el acto psicomágico de escribir aquellas partes que ya saben que son y aquellas partes que se están liberando y todo este movimiento de la luna nueva que está generando en nosotros, háganlo igual. Todavía estamos. La luna todavía está bien oscura y una pequeña filetito de luna alumbrada por el sol. Así que tenemos harta oscuridad todavía que podemos sondear, que es el misterio. Vamos cambiando el lenguaje, ¿ya? La oscuridad es el misterio, la oscuridad es la capacidad del todo, ahí está todo en potencia. Anímense, sigan entrando en ustedes, ¿ya? Besitos para todos, la lata que aquí el chat se quedó pegado también, así que no puedo leer. Y voy a tratar de que esto quede grabado, pero no, creo que no lo voy a poder hacer, ¿ya? Un besito, nos vemos. No se termina la edición, ¿viste? Si no puedo ni salir. Quedé atrapada en el YouTube. A ver qué me dice la Caro. ¿Qué dice la Caro? Viste que yo me las doy de cibernética y después ya me quedo en puros problemas. A ver, qué chascarro. Oh, déjame ver si guardo algo, si en vivo habla nomás. Sí, estoy hablando, Caro, pero ¿cómo es que grabo esto? Porque llevaba 13 minutos y ahora que ya llevo como 20. Bueno, no importa. Mañana seguimos. Pero voy a tener que apagar el computador con el reset. Mira, si digo terminar emisión, Carito, y no se termina. Ya, besito.